quedado claro que la empresa, que los neoliberales quieren que se privatice, es Petróleos Mexicanos. Esa es la joya de la corona. El petróleo es lo que quieren privatizar. Y es muy simple, y es muy claro por qué. Porque el país vive del petróleo, es la gran fuente de riqueza del país. Pero además, para colmo, las reservas petroleras en el mundo se están agotando. Entonces Washington se ha hecho el propósito de ir tomando todas las reservas, tomando control de todas las reservas petroleras del planeta por una cuestión estratégica. En esta lógica, por supuesto que para Washington es importante tomar control de las reservas petroleras de México. El problema es que el petróleo en México es un símbolo nacional y el país vive del petróleo. Entregar las ganancias del petróleo implica una pérdida severa para el país. Y además es muy chistoso porque los ideólogos del neoliberalismo nos están diciendo todo el tiempo, ya déjense de tonterías, de patrioterismos y de defensa de la soberanía. El propio Jorgito Castañeda se echó un diagnóstico buenísimo. Dice que los mexicanos padecemos de una enfermedad que se llama soberanismo defensivo. Fíjate, ha de ser gravísima. Él no la tiene, ¿eh? Lo que les puedo asegurar es que él no padece de eso. Él está libre de esa broma. Lo que es cierto es que peleamos por la soberanía porque cada vez que perdemos soberanía nos va de la fregada. Entonces, pelear por la soberanía sí es pelear por el bienestar de la gente. Y además, los mexicanos, insisto, vivimos del petróleo. Todavía, según el presupuesto de 2013, el 35% del presupuesto nacional viene del petróleo. Y el problema que esto plantea es el siguiente: si tú entregas las ganancias del petróleo, la renta petrolera, a las multinacionales extranjeras, pues ¿de qué va a vivir la gente? Y el problema es serio, porque menos petróleo implica menos dinero para infraestructura, menos dinero para empleos, menos dinero para educación, menos dinero para cultura, menos dinero para todo. Esto es lo que implica la privatización petrolera. Peña Nieto todavía no define del todo su proyecto petrolero, pero ya se ha lanzado algunos buscapiés y lo mismo han hecho algunos de sus diputados. El propio Peña ha dicho públicamente: mantendremos la rectoría en la explotación del petróleo. Eso suena así como wow, van a mantener la rectoría en todo. No, lo que significa, veamos cómo manejan las palabras, es que van a buscar mantener el control en la extracción del petróleo, pero que van a entregar toda una serie de cosas más. Hay un estudio hecho por el Woodrow Wilson Center de Estados Unidos y por el ITAM que plantea toda una serie de reformas constitucionales en relación al petróleo, y ahí está el plan petrolero de estos señores, ahí está. Y las reformas que plantean son muy claras. Hablan de abrir la refinación al sector privado. Esto implica la privatización de la refinación. Hablan de privatizar el transporte de energéticos. Esto es la privatización del sector de transportes. Hablan de abrir a la inversión privada la exploración, sobre todo en aguas profundas. Es para que las multinacionales puedan explorar el tesorito del Golfo de México. También hablan de abrir al sector privado la petroquímica nacional. Esto es la privatización del sector petroquímico. Y hablan de abrir al sector, la inversión pública a la explotación de hidrocarburos no convencionales como el gas shale y el petróleo esquisto bituminoso, que son el futuro de la industria. El tema, si analizamos punto por punto, vamos a ver que en cada uno de estos puntos perdemos como nación. Sin lugar a dudas, lo más rentable, la parte que te da más dinero de la industria petrolera es la extracción, porque extraer un barril ha costado $10 y lo vendes en 100.
¿no? Es una ganancia increíble, pero la refinación solo te da el 40% de ganancias. Oye, pero si tú a una ganancia de 90 le agregaras el 40%, pues sería fantástico. Y esto implica, es decir, privatizar la refinación implica condenar a los mexicanos a seguir pagando los gasolinazos. Si nosotros hacemos un contraste con un país que ahorita está de moda, con Venezuela, vamos a ver que en México el litro de petróleo cuesta casi $1, mientras que en Venezuela el litro de petróleo cuesta 2 o 3 centavos. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué cuesta 50 veces más en México el petróleo, 30 o 50 veces más en México el petróleo que en Venezuela? Por una razón muy simple, porque no se refina. La compañera tiene razón. Porque los venezolanos refinan su propio petróleo y los mexicanos mandamos refinar nuestro petróleo fuera. No sé si ustedes recuerdan que la última refinería que se construyó en México se construyó en 1979. ¿Esto hace cuánto ya? Hace 30 y tantos años. Es una barbaridad. Más de 40 años. Es una brutalidad. Y no solo eso, sino que había otra refinería en Azcapotzalco y la cerramos. Entonces, en vez de tener más, tenemos menos refinerías. Calderón, en el pleito por el petróleo del sexenio pasado, prometió construir una refinería. Lo único que se ha construido de la refinería es la barda perimetral. No se ha construido nada más. Ahora, ¿por qué no se construyó la refinería? Por una razón muy simple, porque no quisieron construirla. Por una decisión política que tiene que ver con que quieren privatizar el petróleo. Entonces no construyen, no refinan porque quieren privatizar la refinación y por eso seguimos pagando los gasolinazos. Entonces, ¿qué pasa con el petróleo mexicano? ¿Dónde se refina? Desde 1993, Pemex y la multinacional Shell tienen un complejo de refinerías en Texas. Se llama Deer Park, Texas. Y ahí se refinan 340,000 barriles de petróleo mexicano. Ahora, yo te voy a decir una cosa, el problema es que llevar ese petróleo allá y traerlo como gasolina cuesta, según nuestros cálculos, unos 3 pesos por litro en promedio. Eso es lo que estamos pagando, entre otras cosas en términos de refinación. Y por supuesto, si Pemex refinara su gasolina, pues nos ahorraríamos un lanal y nos iría mucho mejor. Ahora, los que promueven la privatización, todos afirman que Pemex necesita inversión privada porque el gobierno